buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Voces de Igualdad. Somos el equipo conformado por su servidora, Carolina Guzmán, Aarón Castillo, Irlanda Rubio, Pedro García y Valentina Borjas. En este espacio compartiremos y analizaremos noticias desde la perspectiva de derechos humanos, algunos de los casos más graves de violencia de género y discriminación ocurridos en el país. Somos estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y a lo largo de este noticiero les presentaremos 5 noticias reales publicadas en medios nacionales e internacionales. 3 de ellas se relacionan con la violencia contra las mujeres, como ya lo mencionaba, mientras que otras 2 exponen la realidad que enfrenta la comunidad LGBTIQ+ en México. Nuestro objetivo es visibilizar estas problemáticas, identificar los derechos vulnerados y reflexionar sobre la urgencia de una intervención social e institucional que garantice la dignidad, la igualdad y la seguridad de todas las personas sin ninguna distinción. Comencemos. Hola, mi nombre es Javier Aarón Castillo de la Rosa y voy a hablar sobre feminicidios por día. Así es, iniciamos con una noticia publicada por El Economista que refleja una situación alarmante. En lo que va del 2025, México registra 1.8 feminicidios por día. Estas cifras muestran más que una estadística, son vidas arrebatadas, familias destruidas y comunidades que permanecen en una constante búsqueda de justicia. El análisis del medio destaca que, aunque algunos estados cuentan con alertas de violencia de género, la implementación sigue siendo insuficiente. Persisten fallas en las investigaciones, falta de protocolos adecuados y una clara ausencia de las políticas de prevención. Los derechos vulnerados en esta noticia son los derechos a la vida, el derecho a la seguridad personal y el Estado a vivir en una vida libre de violencia, establecidos tanto en la Constitución mexicana como en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. La gravedad del problema no radica únicamente en el número, sino en la impunidad que sigue acompañándonos a la mayoría en estos casos. Continuamos con una noticia publicada por Infobae que reporta que durante enero del 2025 más de 16 mujeres fueron asesinadas cada día en México. El reportaje aclara que esta cifra incluye feminicidios, homicidios dolorosos y culposos, lo que indica que la violencia contra las mujeres se expresa en múltiples formas y no necesariamente es reconocida bajo los criterios del feminicidio, aun cuando hay evidencia de razones de género. El artículo señala que la diferencia entre el homicidio y el feminicidio suele depender de la interpretación de la Fiscalía, lo que genera lagunas legales que favorecen la impunidad. Muchas veces la violencia previa a las denuncias registradas o los antecedentes de agresión no se toman en cuenta. En este caso se vulneran derechos como la integridad física, la igualdad ante la ley, el acceso a la justicia y el derecho a ser protegidas por el Estado. Este tipo de noticias nos recuerda la urgencia de fortalecer los protocolos policiales y judiciales con perspectiva de género. La tercera noticia proviene de la jornada y está relacionada con el reciente informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, conocido como CEDAW. El comité concluyó que México enfrenta una violencia estructural profunda contra las mujeres. Eso significa que no se trata de casos aislados ni de situaciones especiales. El problema está arraigado en instituciones, prácticas culturales, sistemas jurídicos y políticas públicas que, aunque existen, no se aplican correctamente o no son suficientes. CEDAW advierte que la falta de acceso a la justicia, la revictimización, la precariedad laboral, la violencia política y la discriminación interseccional afectan particularmente a las mujeres indígenas, migrantes, jóvenes, mujeres con discapacidad y mujeres de la diversidad sexual. Los derechos vulnerados aquí abarcan prácticamente todo el marco de derechos humanos de las mujeres: derecho a la igualdad, derecho a la no discriminación, derecho a la participación política, derecho a la seguridad y derecho a la justicia. Esta noticia nos confirma que el Estado tiene una deuda enorme con las mujeres de México. Ahora pasamos a las noticias relacionadas con los derechos a la comunidad LGBT. El país reportó en noviembre de 2024 un suceso muy triste
ya que hubo un ataque a un bar de la comunidad LGBT y dejó un muerto y varios heridos. Se sospecha que el motivo fue por prejuicios y homofobia, aunque los investigadores quisieron evitar categoría de crimen de odio. Este tipo de violencia evidencia a lo que muchas veces se llegan a enfrentar la comunidad LGBT, ya que se vulneran a los derechos de la vida, seguridad, discriminación, derecho al libre desarrollo de personalidad. La comunidad y organizaciones exigieron una investigación de perspectiva de la diversidad sexual, ya que terminan clasificados como delito o discriminación. En otras noticias, crímenes de odio documentados. La quinta noticia, publicada por Animal Político, revela que organizaciones civiles documentaron 58 asesinatos por crímenes de odio contra personas LGBTIQ y más en México en un solo año. El reportaje subraya que estas cifras podrían ser incluso mayores, ya que no existe un registro oficial estable y las fiscalías no siempre identifican a los criminales de odio, aun cuando hay claros indicios de violencia motivada por orientación sexual o identidad de género. Las organizaciones señalan que las personas LGBT enfrentan doble riesgo a ser víctimas de violencia y además ser ignoradas por el sistema judicial. Los derechos vulnerados en este caso incluyen el derecho a la igualdad, el derecho a la vida y el derecho a la justicia y el derecho a vivir libres de estigmas y discriminación. Después de analizar estas 5 noticias, podemos ver un patrón claro. Tanto las mujeres como las personas de la comunidad LGBT enfrentan niveles de violencia que no solo son alarmantes, sino estructurales. Estas situaciones no son excepciones, sino el reflejo de un país que aún lucha por aplicar de manera efectiva sus propias leyes. Es necesario seguir exigiendo instituciones sensibles, capacitación obligatoria en perspectiva de género y diversidad, protocolos de actuación y sobre todo un compromiso real del Estado para garantizar la seguridad y la dignidad de todas las personas. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria e incluyente. Bueno, compañeros, muchas gracias por esta emisión de Voces de Igualdad. Invitamos a nuestros espectadores a mantenerse informados, cuestionar, denunciar y transformar su entorno. La igualdad es una construcción colectiva donde cada voz cuenta. Muchas gracias y hasta la próxima.